Muy buenos días, jóvenes. Les habla su profesor Julio Toledo. En esta oportunidad he diseñado esta clase para los estudiantes de octavo, 801, 802, 83 y 84. Nosotros hasta la fecha hemos trabajado una de las propiedades de los fluidos muy importante, que era la densidad. Decíamos que la densidad era la masa que ocupaba un cuerpo en un determinado volumen. Pero en vista de las circunstancias, pues no pudimos avanzar. La idea de esta clase es poder avanzar un poco más y trabajar lo que es otra de las propiedades fundamentales de los fluidos, que es la presión. Cuando hablamos de presión, nos dice acá que es una magnitud física, al igual que la densidad, pero que en este caso mide la fuerza que se aplica en una superficie, es decir, en un área específico. Bien, observemos acá que me dice que presión va a ser igual a la fuerza aplicada entre un área específico. Bien, cuando hablamos de presión, ¿okay?, la unidad que vamos a trabajar es el newton sobre metros cuadrados, que más adelante vamos a ver que eso es una unidad nueva para nosotros, que se denomina pascal, que es la usada en el sistema internacional. Nosotros tenemos acá una fuerza. Recordemos que la fuerza nosotros dijimos que le íbamos a trabajar en newton. Bien, dividido entre el área, que en este caso es metros cuadrados. De allí que tengamos entonces newton sobre metros cuadrados, caso de la presión. ¿Cuáles son las unidades que vamos a trabajar? Nosotros en esta clase vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. ¿Okay? En el caso de la presión son pascales, que equivale a newton sobre metro cuadrado. Un newton sobre un metro cuadrado. Esa es la equivalencia de un pascal. Aquí en esta tabla les he colocado algunas otras equivalencias en otros sistemas. Bien, tenemos aquí la unidad fundamental, en este caso es el pascal, pero también tenemos bar, tenemos atmósfera y tenemos milímetros de mercurio. Por ejemplo, si yo quiero convertir una atmósfera, saben que una atmósfera en pascales es 101.325 pascales, pero en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio. Ya nosotros trabajamos lo que era conversión, pues simplemente haciendo una conversión allí. No voy a profundizar mucho sobre ese tema porque me interesa, en este caso, profundizar más acerca de los pascales, que es la que vamos a trabajar nosotros. Entonces, tenemos, vamos a tener presión en los líquidos, ¿okay? También vamos a estudiar presión en los gases. Me preguntan acá, ¿has experimentado alguna vez la sensación en los oídos cuando te sumerges en una piscina? Yo creo que sí. Todos, ¿verdad? Todos. A medida que nos sumergimos en una piscina, notamos que la presión aumenta. ¿Okay? La presión en el interior de un líquido aumenta siempre con la profundidad. ¿Bien? La presión hidrostática, también llamada así, no depende de la cantidad del líquido, ni el volumen, ni de la forma del recipiente. Observemos esta forma que tenemos acá. Esto es un vaso comunicante, eso lo tenemos en el laboratorio. La idea de este vaso comunicante es demostrar que la presión en cada uno de estos recipientes, no importa la forma que tengan ellos, pues la presión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque está a la misma altura. No importa la forma, bien, sino que va a depender solamente de la altura. De allí que tenemos esta ecuación general que dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La densidad, en este caso, la densidad del líquido. Por la gravedad por la altura a la cual se encuentra ubicado. ¿Sí? Observen esta imagen que tienen aquí a la izquierda. Imaginemos que eso es un tanque que lo tengo lleno de agua allí, con 3 orificios. ¿Qué está pasando acá? Se puede observar
que el agujero más profundo, en este caso el color amarillo, deja escapar el fluido con mayor alcance. ¿Esto debido a qué? A que la presión es mayor en este punto. ¿Okay? Tenemos una presión mayor, por lo tanto, sale con mayor velocidad. Bien, observemos acá este otro gráfico que tengo a la derecha. En este caso, tenemos un sólido sumergido en un líquido. El líquido le va a realizar una presión perpendicular a este sólido que tenemos acá. Tenemos también la presión en los gases. ¿Qué me dice la presión en los gases? Dice, la presión atmosférica es el peso de una columna de aire en un punto dado de la superficie del planeta. Este peso ejerce una presión sobre este punto de la superficie, ya sea terrestre o marítima. En otras palabras, el peso del aire. El peso del aire sobre todos los cuerpos, sobre nosotros. El peso del aire que actúa sobre nosotros es lo que se conoce como presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera. Observemos acá, ya lo vimos en la tabla anterior, una atmósfera equivale a 101.325 pascal, que a su vez son 760 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, pues menor va a ser, en este caso, la presión del aire. Es decir, que son dos magnitudes inversamente proporcionales. A mayor altura, entonces, menor presión. Bien, tenemos por último un ejercicio bastante sencillo acerca de la presión, como se nos puede presentar. Me dice lo siguiente: ¿qué presión ejerce sobre el suelo un vehículo de 1000 kilogramos, sabiendo que cada una de sus 4 ruedas se apoya sobre una superficie de 50 centímetros cuadrados? Está preguntando entonces la presión. Me están dando en este caso 1000 kilogramos, que es la masa del auto, 1000 kilogramos, y me está dando la superficie sobre la cual se apoya cada una de las ruedas, en este caso 50 centímetros cuadrados. Sabemos que mi ecuación general es presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza, en este caso que está actuando, no es la masa que está acá, es el peso. Recordemos que el peso en este caso es masa por gravedad. La masa, que es de 1000 kilogramos, lo multiplico por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que a veces nosotros redondeamos en clase a 10. Y esto es igual, en este caso, a 9800 newton. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Tengo entonces el valor del peso. Ya tengo entonces acá la fuerza, que son 9800 newton. Pero resulta que el área me la está dando en centímetros cuadrados. Recordemos que yo debo trabajar con el sistema internacional y sabemos que para el área son metros cuadrados. Es decir, estos 50 centímetros cuadrados yo lo transformo a metros cuadrados por conversión. Sabemos que un metro cuadrado equivale a 100 centímetros al cuadrado. 50 dividido entre 100 centímetros cuadrados, eso me da 0,05 metros cuadrados. ¿Por qué por 4? Porque resulta que me está diciendo que necesito la presión ejercida de sus 4 ruedas. Bien, entonces este es el área que ocupa una sola rueda. Multiplico por 4 y eso me da 0,02 metros cuadrados, que vendría siendo el área total. Aquí tengo entonces el área 0,02 metros cuadrados dividido 9800 newton. Eso me queda entonces 490.000 pascal. Sencillo, ¿verdad? Esa es la presión ejercida entonces de las 4 ruedas del auto. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer ustedes? He diseñado una guía por acá con la siguiente actividad. En casa me dice lo siguiente:
Una vez visto el video que acabamos de ver, deberás poner en práctica lo que aprendiste desarrollando la siguiente práctica. Debe ser desarrollada en una hoja de examen o hoja milimetrada, identificada con tus datos personales y curso. Debe ser enviada escaneada por fotografía a julioenrique16@gmail.com, que ustedes ya lo tienen. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a calcular la presión que ejercen ustedes mismos sobre el suelo. Para ello vamos a utilizar un papel milimetrado, si tenemos en casa, o una hoja de examen. Procedimiento: dibujar en un papel milimetrado el contorno del pie y mediante un método de aproximación estimar el área. Es decir, me paro sobre la hoja, dibujo el pie, bien, puede ser con un zapato, ¿ok? Dibujo sobre la hoja, voy a estimar el área. ¿Cuál es el área? Pues la suma de todos los cuadros que están aquí dentro del zapato. Por ejemplo, si ustedes miden cada cuadro y es 1 centímetro, entonces sería 1 centímetro por 1 centímetro, sería 1 centímetro cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento todos los cuadros que están aquí. Y los estimo. ¿Qué es estimar? Aproximar. ¿Okay? Tengo acá este y este otro que está acá, eso me forman otro cuadro. Es aproximado. Bien, el área de todo esto es aproximado. ¿Para qué necesito el área? Recordemos que esa área me va a dar, en este caso si ustedes tienen centímetros, se le va a dar centímetros cuadrados. Deberán transformar primero a metros cuadrados, así como hicimos en el ejercicio. ¿Qué van a hacer ahora? Con su masa, recuerden que su masa multiplicada por la gravedad, eso me va a dar el peso. Y con eso voy a poder resolver el ejercicio porque me dice acá que con los datos obtenidos calcular cuál es la presión ejercida por una persona si toda su masa está apoyada sobre un solo pie o sobre los dos pies. Sencillo, calculamos para un pie, para los dos pies pues multiplicado por 2, ya ahí me daría entonces la presión que ejerce la persona, en ese caso ustedes, sobre el suelo. Eso es todo, muchachos. Espero les sirva este material para completar entonces su práctica y me la pueden enviar. Saludos.